Vale, pues ya está grabando en principio. Vale, bueno, pues vamos a empezar. Lo primero, daros los buenos días a todos, daros la bienvenida a este segundo taller online que vamos a hacer aquí en la Federación de Madrid y sobre todo daros las gracias por haberos inscrito. La verdad que el que hicimos el sábado pasado, el que hicimos con Raúl, fue un poco una prueba de a ver si teníamos los medios, a ver si teníamos la capacidad de poder hacer un taller que fuera chulo. Y viendo la acogida y el feedback que hemos tenido de vosotros y que al parecer gustó mucho, pues hemos aprovechado y hemos planteado un segundo taller. Así que gracias a todos por haberos apuntado y estar aquí con nosotros. Voy a presentaros un poco a la gente que va a llevar a cabo este taller. Bueno, lo primero, presentarme yo, ya que he empezado a hablar. Yo soy Alfonso de la Cruz y soy el director deportivo de la Federación de Rugby de Madrid. Y también me encargo de entrenar alguna de las selecciones, sobre todo de las selecciones de chicas. Y en este taller lo vamos a hacer conjuntamente, yo por un lado y por otro lado Gustavo Paniagua, que no sé si está por ahí. Estoy. ¿Vale? Gustavo, que es el director deportivo del Sans Scrum, es el seleccionador senior de las chicas de Madrid y también es profesor de nuestros cursos de entrenadores. Así que entre los dos pues llevaremos a cabo este taller. Y por último, la tercera persona que estará con nosotros es Raúl, que ya le conocéis Raúl García, que ya le conocéis del taller anterior, y va a hacer de moderador, ¿vale? Entonces, pues bueno, como en el taller anterior, la dinámica va a ser muy sencilla. Gus y yo vamos a ir exponiendo el tema, vamos a ir contando lo que hemos preparado sobre el taller y Raúl va a estar de moderador. Entonces, si él ve que hay algo que no queda bien explicado o por el chat que tenéis todos ve que de repente hay una pregunta que es muy interesante o hay una duda que tengáis que sea muy común y porque no estemos explicando bien, pues él nos va a interrumpir y nos va a preguntar. Y si no, pues todas las dudas que vayáis haciendo y que sean interesantes, pues nos las hará al final del taller. Es un poco como hicimos ya la semana pasada. Y bueno, lo último que me queda por presentar antes de empezar es el propio taller, ¿vale? La dinámica del taller os acabo de decir y el tema del taller va a ser entrenando la toma de decisiones en casa, como veis en el título. La idea de estos talleres que estamos teniendo los profesores de la federación van muy en la línea de poder haceros llegar temáticas o contenidos que podáis aplicar en estos momentos. Creemos que ahora mismo hay mucha información en las redes sociales, hay mucha información, por supuesto, en Internet, hay un montón de talleres online que son súper interesantes a nivel técnico, a nivel táctico, pero a nosotros nos apetecía hacer algo o transmitiros contenidos que pudierais desarrollar en estos momentos. Y uno de ellos, pues, creemos que es interesante, pues, justamente de acercaros una propuesta, que esto es una propuesta personal nuestra de trabajo, pero cómo se puede trabajar la toma de decisiones con los jugadores sin tener que estar en el campo o teniéndoles en casa. Así que esto es un poco lo que vamos a trabajar. ¿No, Gus? Ay, no te oímos, Gus. Creo que te has silenciado. Espera. Quita el mute. Se lo quitas tú. A ver, soy capaz. A ver. No me deja ponerte. A ver. Voy yo. ¿Ya? Voy yo. Ay, no, espera. Que este no es. A ver. Vale, Gus, ¿ahora Sí, habla? sí, Vale, sí, perfecto. sí. Vale, Sí, bueno. nada, no, que muy bien, yo creo que muy bien explicado. Así que por mi parte yo creo que si estás, empieza ya y cuanto más dinámico lo hagamos, más espacio dejamos para si hay dudas y preguntas después, si os parece. ¿No? Vale, perfecto. Vale, pues vamos a empezar. Vale, lo primero que os vamos a enseñar es qué contenidos vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una introducción y os vamos a explicar los objetivos que tenemos con este taller. Os vamos a explicar también un pequeño marco teórico, sobre todo que creemos que es muy importante para entender la metodología que os vamos a proponer. Os explicaremos
cómo son las tomas de decisiones o qué tipos de tomas de decisiones existen y qué elementos influyen a la hora de tomar decisiones. Y una vez que hayamos visto ese pequeño marco teórico, que ya os digo que es importante para poder diseñar tareas de toma de decisiones, tanto en el campo como fuera del campo, os enseñaremos o mostraremos, mejor dicho, qué metodología hemos seguido estos años haciendo este trabajo y algunas propuestas para desarrollar entrenamientos de la toma de decisiones en casa. Y por último, pues bueno, habrá un pequeño resumen y nos podréis hacer todas las preguntas que queráis, todas las dudas que os surjan. Entonces, a modo de introducción, es muy importante decir, o para mí es muy importante reconocer, que yo a la primera persona que oí hablar de este tema, o oí hablar de la toma de decisiones, de entrenar la toma de decisiones desde casa, es a Javier Portillo. Javier Portillo, en un congreso de los que organizaba Paco Usero de rugby, pues yo supongo que esto sería por el año 2012, 2013, o sea que hace un montón de tiempo, Javi expuso un trabajo que había hecho con algunos jugadores del CRC sobre cómo mejorar la toma de decisiones a través de vídeos. Entonces, esos vídeos los jugadores los revisaban en casa, revisaban sus propias acciones y él hizo un estudio, él es profesor de la Universidad de Toledo, hizo un estudio sobre cómo el revisar acciones en vídeo podía ayudarte a mejorar tu toma de decisiones en el campo. Y a mí siempre se me quedó como muy grabado en la cabeza esa ponencia que hizo porque me pareció muy interesante. Esto va unido a que tanto a Gus como a mí, pues el entrenar la toma de decisiones, el hacer que los jugadores sean autónomos, el provocar que los jugadores tengan una buena lectura de juego, nos parece fundamental y aparte que nos encanta. Entonces, siempre hemos estado muy obsesionados incluso con el tema y es verdad que hay bastante bibliografía como esta que os pongo, este libro, El entrenamiento táctico y decisión en el deporte, que explica muy bien cómo crear contextos o cómo trabajar la toma de decisiones con los entrenadores y con los jugadores, perdón. Y de hecho, mucha de la metodología que os vamos a explicar o que usamos nosotros está sacada de ese libro. El tercer motivo por el que nos apetecía hacer este taller es que ahora mismo con nuestros equipos, pues más o menos todos tenemos muy claro que podemos trabajar la preparación física o podemos ayudarles a que hagan preparación física desde en casa, les podemos animar a que vean partidos de rugby para aumentar un poco los conocimientos de juego o la cultura de rugby de cada jugador. Incluso los más atrevidos les animan a que se revisen el reglamento y que hagan los exámenes de World Rugby de reglamento para tener más herramientas en el juego. Y, por supuesto, pues reuniones de equipo para trabajar sobre la cohesión, para no desconectarnos los unos de los otros. Pero lo que no sabíamos era si los entrenadores se les había ocurrido que, aparte de esos 4 factores, podían entrenar también la toma de decisiones con sus jugadores en casa o incluso trabajar sobre los conceptos de juego. La parte física estaba cubierta, la parte de cohesión de equipo también, pero echábamos en falta si los entrenadores tenían esa herramienta. Y el último motivo por hacer este taller es un poco al hilo de lo que explicó Raúl el sábado pasado. Y es que no podemos perder de vista que nuestros jugadores no solamente son jugadores, no solamente son deportistas, sino que también son personas. Esto era una cosa que Paco tenía muy clara y que Raúl hizo bien en recordárnoslo el otro día. Son personas y en estos momentos en el que cada uno está atravesando una situación distinta e incluso puede haber jugadores o jugadoras con una situación muy fastidiada porque estén solos, estén en otro país, estén pasando por situaciones de salud delicadas, pues es una forma también de trabajar con ellos y con ellas y de ayudarles y de acompañarles. Entonces, un poco por estos 4 motivos, pues nos apetecía transmitiros este taller. ¿No, Gus? Sí, tal cual. Vale. Bueno, pues una vez visto un poco la introducción del taller y por qué lo vamos a hacer, nos parece muy importante también haceros llegar qué objetivos tenemos con este taller. En primer lugar,
el primer objetivo que tenemos, y es bastante importante, es entender un poco mejor cómo son los procesos de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque entendiendo cómo los jugadores y jugadoras toman decisiones y sabiendo cuáles son los ciclos de toma de decisiones y sabiendo los elementos que influyen en la toma de decisiones, voy a poder diseñar tareas de toma de decisiones mucho mejores. Tanto en el campo, cuando ojalá podamos volver al campo, como con la metodología que nos vamos a explicar luego. Está claro que si yo sé qué necesita un jugador para tomar buenas decisiones y ese conocimiento lo implemento en el diseño de tareas, sea la tarea que sea, el jugador va a aprender a tomar decisiones. Y si además el feedback que dé va relacionado directamente sobre el proceso de toma de decisiones, pues su mejora va a ser mucho más rápida y mucho mayor. Entonces ese era un poco el primer objetivo. Y el segundo objetivo es mostraros una metodología y algunas propuestas que actualmente, bueno, alguna es muy actual porque de hecho la está usando Gus en su club ahora mismo, sobre cómo entrenar esa toma de decisiones en casa, ¿vale? Basado, por supuesto, en el proceso de toma de decisiones, una metodología para diseñar tareas de entrenamiento de la toma de decisiones en casa. Esos son un poco los dos objetivos que tenemos. Bueno, ¿alguna cosa, Gus? Bueno. ¿No? Vale. Pues vamos a meternos con un poco la parte teórica o la parte un poco más densa del taller, pero que ya os digo que a nosotros nos parece muy importante porque entendiendo esto vais a poder diseñar la tarea que queráis y va a ser una buena tarea seguro. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué tipo de decisiones o de qué formas puede decidir, se producen las decisiones en el cerebro, ¿vale? Entonces, los tipos de decisiones están muy relacionadas con el tiempo que tenga el jugador para decidir. Y hay dos tipos de decisiones, o hay dos grandes procesos de decisiones. Uno que se llama mente fría, que es cuando tengo mucho tiempo para tomar la decisión, y otro que se llama mente caliente, que es cuando apenas tengo tiempo para decidir. ¿Vale? Mente fría, el jugador actúa conscientemente. El jugador tiene tiempo para reflexionar, tiene tiempo para meditar lo que va a hacer y, sobre todo, se basa mucho en la intención. Como hay tiempo para percibir, hay tiempo para realmente para tener una intención de acción, ¿vale? Y estas tomas de decisiones se almacenan en la memoria como modelos mentales, ¿vale? Modelos o esquemas mentales. ¿Cómo sería el proceso? El jugador tiene tiempo para percibir la situación, para irse a los modelos mentales que tiene almacenados, para elegir uno, tomar una decisión y ponerlo, llevarlo a cabo, ¿vale? Yo os digo que esto es totalmente consciente y es cuando tenemos mucho tiempo para decidir. Pues un ejemplo, un lanzamiento del juego. Cuando ganamos una touch, o incluso antes de ganar la touch, o incluso la propia touch, en la propia touch, mientras que el balón está parado, el jugador tiene tiempo de conscientemente hacer una reflexión de cómo está la defensa, meditar cómo está la defensa, de entre todas las touches que se sabe, elegir una y con intención pedirla, ¿vale? Y actuar y ganarla, ¿vale? No sé si ha quedado un poco más o menos claro cómo sería ese primer tipo de decisión. Y el segundo tipo de decisión, el que se llama mente caliente, el jugador actúa automáticamente, ¿vale? Está muy relacionado con la intuición. Y la acción se produce de forma espontánea y se basa en asociar escenarios o asociar la percepción a la acción. Es decir, estas decisiones se almacenan en la memoria como oportunidades de acción. A cada escenario que yo tengo registrado en la memoria y que yo puedo percibir está asociado una oportunidad de acción. ¿Qué tiene de bueno este proceso? Pues que cuando tengo poco tiempo para decidir, de forma intuitiva, cuando me encuentro en un escenario, pues hago una acción. No tengo tiempo para irme a un modelo mental y tomar la decisión, pero sí de forma intuitiva se produce una acción, ¿vale? Al final, la mente caliente, yo creo que son el tipo de decisión que más se produce en los deportes colectivos y especialmente en el rugby. Pues imaginaros, cada vez que un portador del balón recibe un balón con presión de la defensa, pues ahí solo hay tiempo de percibir lo que está pasando y de forma intuitiva elegir una oportunidad de acción que ya tenga registrada el cerebro. ¿Sí?
Vamos a ver algunos ejemplos. Espero que no haya problemas con el vídeo, si no, como esto se está grabando, cuando lo subamos a internet vais a poder ver el vídeo perfectamente. Entonces vamos a ver ejemplos de mente fría y de mente caliente. ¿Vale? Aquí el jugador tiene tiempo para decidir, tiene tiempo para percibir qué está pasando, irse a un modelo mental y hacer una ejecución. Y es una actuación totalmente consciente. ¿Vale? Hay tiempo de sobra y se van a un modelo mental que tienen en la cabeza y toman una decisión. ¿Sí? Pero esa situación ocurre pocas veces en el rugby. Lo que más nos vamos a encontrar es situaciones en las que no tengo tiempo para percibir, o sea, para decir qué está pasando, para irme a un modelo, y lo que tengo que hacer es ajustar mi percepción a una oportunidad de acción, ¿vale? Actuar de forma automática. Pues el jugador se encuentra rodeado y surge una oportunidad de acción que es jugar al pie. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo. Igual, aquí, mientras que ocurre la touch, tengo tiempo para percibir, decidir, ejecutar y elegir un modelo mental. Pero llega un momento que no tengo tiempo para decidir. Y todos son percibir contextos y tomar decisiones. Y ejecutar decisiones más bien. Ver qué oportunidades de acción van asociadas a cada elemento. ¿Sí? ¿Se ha visto más o menos bien el vídeo, Gus? Sí, un poquito parado, o al menos a mí, El pero segundo desde poco. luego la idea a mí me queda clara. Subo el link de todas maneras del vídeo ¿vale? Al chat, para Vale. que la gente pueda... Vale, lo que hay que tener en cuenta, y antes de hablar de los elementos de la toma de decisiones, y un poco por resumir, bueno, de hecho voy a poner la transparencia anterior, y un poco por resumir los tipos de decisiones, es que si os fijáis, ambos procesos tienen dos características en común, que son que hay una percepción y que hay una acción. Si tengo tiempo, podré tomar una decisión, pero si no tengo tiempo, no voy a poder tomar decisiones, va a tener que surgir de forma intuitiva. Entonces, siempre que diseñéis tareas, tenéis que tener en cuenta estos dos elementos que hay en común en las tomas de decisiones. Es decir, tenéis que diseñar escenarios en el que el jugador tenga que percibir y escenarios en el que el jugador tenga que actuar, y que percepción y acción vayan unidas. ¿Vale? Al final, siempre que diseñe una tarea, ya sea en el campo o ya sea con la metodología que os vamos a enseñar luego, tengo que tener en cuenta que todas las tareas tienen que tener un cuándo, ¿vale? ¿Cuándo voy a ejecutar? Que iría muy relacionado con la percepción. Y tiene que tener un qué. ¿Qué voy a ejecutar? ¿Vale? Que va relacionado directamente con la acción. Y como estamos diciendo, de la percepción y de la acción, que son los dos elementos, o los dos elementos sí que tienen en común los tipos de decisiones, pues la percepción va a estar muy relacionada con los contextos de juego, con el contexto de juego, ¿vale? Yo percibo, o me va a ayudar a tomar decisiones en cuanto pueda percibir cuantos más elementos del contexto de juego, mejor, ¿vale? El balón, al final los elementos del contexto de juego son balón, espacio, compañeros y adversarios. En cuanto al balón, sobre todo, y esto lo explicó muy bien Pedro de Matías esta semana, sobre todo, qué tipo de balón. Él nos decía, él hizo un taller online sobre cómo jugar desde balones lentos, y una de las cosas que ponía en valor era enseñarle al jugador precisamente a reconocer cuando un balón es lento y un balón es rápido. Obviamente va totalmente en sintonía con lo que os estamos intentando transmitir. Para tomar una decisión tengo que enseñar al jugador a que perciba bien, y una de las cosas que tiene que percibir es si el balón es lento, si el balón es rápido, qué espacio hay para jugar. No solamente qué espacio hay para jugar, sino en qué espacio estoy. No es lo mismo jugar en mi 22 que en la 22 contraria. No es lo mismo jugar en frente de palos que en un lateral. También tengo que percibir qué compañeros tengo. Y no solamente el número de compañeros que tengo, sino también qué compañeros son. No es lo mismo tener a tres jugadores rápidos desplegados que a dos jugadores fuertes desplegados. No es lo mismo tener dos jugadores asociados que tener un jugador solo. O sea, tengo que percibir no solamente la cantidad, sino la calidad. ¿Qué calidad que es capaz de hacer cada compañero? Y, por supuesto, los adversarios. Y igual que antes, no solamente hay que percibir el número de adversarios, sino que también no es lo mismo enfrentarse a un jugador fuerte que a un jugador rápido,
que a un jugador que sé que es un buen defensor o un buen pescador en el rack, ¿vale? Todo eso habilita, influye en el contexto de juego, que es lo que tiene que percibir el jugador. Y cuando yo diseño una tarea, tanto el diseño de la tarea como el feedback que dé en la tarea tiene que ir muy en la línea de que el jugador entienda qué tiene que percibir, ¿vale? Y luego, con respecto a la acción, ¿vale? De estos dos elementos en común que tenían los dos tipos de toma de decisiones, percepción y acción, en cuanto a la acción, lo que tengo que tener en cuenta son qué posibilidades de acción tiene el jugador. O lo que tiene que tener en cuenta el jugador, mejor dicho, para tomar decisiones es qué posibilidades de acción tiene, ¿vale? Qué conceptos maneja de rugby, qué herramientas tácticas, estratégicas y, por supuesto, técnicas tiene. No es lo mismo un jugador que sepa pasar hacia los dos lados, sepa usar el pie y además tenga un buen contrapié, un poco el jugador perfecto, ¿no? Que podrá tener un abanico más amplio de posibilidades de acción y de toma de decisiones que un jugador que, por ejemplo, no pasa hacia la derecha o no sabe usar el pie. Por supuesto, las decisiones que puede tomar son menos porque las posibilidades suyas de acción son menos. Entonces, siempre que diseñe una tarea de toma de decisiones, tengo que tener en cuenta el contexto de juego que tiene que percibir el jugador y las posibilidades de acción que tiene el jugador para resolver ese contexto de juego, ¿vale? Y aquí es importante además añadir que también el feedback o las correcciones o los refuerzos que yo dé al jugador tiene que ir siempre en torno a ese contexto y en torno a esas posibilidades de acción. ¿Sí? Gus, ¿alguna cosa? No, perfecto. Alfon, hay Dime, una Raúl. pregunta. Dice Sí. que la mente caliente tiene que tener también previamente entrenado un modelo mental. Normalmente sí. Normalmente, claro. Hemos puesto antes el ejemplo de la touch o de un lanzamiento de juego. Si pensáis, al final, un movimiento de touch es un modelo mental, ¿vale? Yo puedo tener mis delanteros para ganar una touch, van a tener diferentes códigos, diferentes señales, diferentes touches, ¿no? Diferentes modelos mentales. Entonces, como tienen tiempo para poder tomar una decisión, ¿qué es lo que hacen? Ven cómo está la defensa o ven en qué espacio están o ve cómo son sus compañeros o cómo es su lanzador y en función de ese contexto, como tienen tiempo, se van a un modelo de juego, a un modelo mental que ya tienen almacenado y se deciden por uno para ejecutarlo. O sea que para mí sí, para mí normalmente en la mente fría normalmente suele haber modelos mentales previamente adquiridos. En un lanzamiento de juego de 3/4 pasaría más o menos igual. La pregunta yo creo que era, Alfonso, la pregunta creo que era concretamente en la mente caliente. ¿Puede ser, Raúl? Sí, pero yo respondiendo a la pregunta, yo creo que la ha respondido Alfonso también. Cuanto más entrenemos en distintos contextos y enseñemos al jugador a leer ese balón, ese espacio, esos compañeros, esos adversarios, más se nos va a quedar almacenado en el cerebro y esa mente caliente va a tener acceso a esos archivos, por decirlo de alguna manera, para poder reaccionar rápido, ¿vale? Yo creo que era lo que estaba diciendo Alfonso. Sí, yo te había entendido que me habías preguntado por mente fría. En la mente caliente, perdón, en la mente caliente lo que se tienen registradas son oportunidades de acción. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a resolver un 2 contra 1, superas a la primera línea de defensa y te plantas en un 2 contra 1 contra el zaguero, ¿vale? Ahí seguramente no tengas tiempo para decidir, no tengas tiempo para irte a un modelo mental, percibir cómo está, irte a un modelo mental, tomar una decisión y ejecutarla. Ahí lo que va a pasar en tu cerebro es que ante una situación específica que es rompo la defensa y me encuentro 2 contra 1 contra el zaguero, tengo una oportunidad de acción. ¿Vale? Entonces, tu cerebro se va a ir a la percepción y va a ir a una acción. No va a necesitar pasar por un modelo para tomar la decisión. Entonces, cuando yo quiero entrenar situaciones de mente caliente, lo que tengo que proponer es esa situación específica y darle qué oportunidad de acción para que reaccione automáticamente. Acordaros que la mente caliente la hemos relacionado directamente con automatismos, para que relacione automáticamente contexto con posibilidad de acción, sin tener que pasar por el modelo mental que al final me quita tiempo a tomar decisiones. No sé si queda un poco así explicado. Sí, mucho mejor, Alfonso. Vale. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto que acabamos de ver, cómo son los tipos de toma de decisiones y sobre todo qué elementos influyen en la toma de decisiones, contexto de juego y posibilidades de acción, lo que vamos a ver es
os vamos a presentar una metodología para trabajar desde casa. ¿Vale? Como os he dicho antes, todo tiene que estar basado en la percepción y la acción. ¿Por qué? Porque son los dos elementos en común que tenía la mente fría y la mente caliente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que va a haber una parte del proceso, que es la acción, que no van a poder hacer porque están en casa. ¿Vale? Entonces ahora veremos cómo sustituirlo. Bueno, la metodología que nosotros usamos tiene dos grandes pilares que coinciden justo con los dos grandes elementos de la toma de decisiones. Por un lado, visualizar imágenes, ¿vale? El enseñador enseñaría las imágenes en vídeo de lo que quiere trabajar, ¿vale? Esto iría relacionado totalmente con la percepción, ¿vale? Enseñar los contextos. Y lo segundo, lo que nosotros llamamos, o bueno, lo que se conoce como comprobar o chequear el conocimiento declarativo, ¿vale? ¿Qué es el conocimiento declarativo? El conocimiento declarativo es el conocimiento que expresa la persona, ¿vale? Hay muchos tipos de conocimientos. Los conocimientos son formas de almacenar conceptos en la memoria, y uno de ellos es el conocimiento declarativo. Es decir, lo que yo sé, ser capaz de expresarlo. Ese es el conocimiento declarativo. ¿Qué otro conocimiento existe? Por ejemplo, el procedimental, que es lo que yo tengo en la memoria, ser capaz de hacerlo. ¿Vale? Entonces, hay muchos estudios científicos, sobre todo que sobre todo se han hecho con jugadores de ajedrez, que relacionan directamente el conocimiento declarativo con el conocimiento procedimental. Es decir, asocian lo que el jugador de ajedrez en este caso es capaz, el conocimiento que es capaz de expresar, con el conocimiento que es capaz de ejecutar. Si os fijáis, esto en el rugby pasa también. Normalmente los jugadores que mejor ejecutan son también los jugadores que mejor expresan esa ejecución verbalmente. Yo siempre he sido un jugador muy limitado, y a mí si me preguntas cómo hay que hacer, o sea, si me preguntas no, si me pones a tirar a palos, soy un desastre. Pero es que si me preguntas cómo es el tiro a palos, seguramente te podré dar muy pocos detalles. Sin embargo, si coges a Jonny Wilkinson, no solamente ejecuta muy bien, sino que los detalles que te va a poder dar verbalmente de cómo es esa ejecución son muy ricos. Entonces, si hay una relación directa entre el conocimiento que tú puedes expresar y el conocimiento que tú puedes ejecutar, y no podemos ejecutar porque estamos encerrados en casa, la idea es trabajar sobre el conocimiento que tú puedes declarar, que tú puedes expresar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo trabajamos sobre ese conocimiento? Haciéndole preguntas al jugador, ¿vale? O a la jugadora, relacionado con los elementos de la toma de decisiones. Al final, las imágenes las podemos enseñar tanto suyas como de otros jugadores, ¿vale? En función del objetivo que persiga. Si quiero trabajar directamente sobre lo bien o mal que toman las decisiones, o reforzar lo bien o mal que toman las decisiones, puedo utilizar imágenes suyas. Si lo que quiero es trabajar con ellos situaciones específicas de juego o conceptos generales de juego, puedo utilizar imágenes de otros jugadores. Por supuesto, esto tiene todos sus pros y sus contras. Al final, ver imágenes tuyas jugando siempre va a tener un impacto en la atención y en la memoria más elevado, porque a nivel emocional vas a estar más vinculado. Ver imágenes de otros jugadores, pues puede ser que aumente tu interés porque estás viendo un nivel superior, o que lo disminuya porque a lo mejor es un poco inalcanzable. En cualquier caso, lo importante es que el jugador visualice imágenes para trabajar sobre esa percepción, ¿vale? Esas imágenes se pueden enseñar in situ con una tablet, luego veremos un ejemplo, o pueden visionarse desde casa en el ordenador de cada uno, subiendo los vídeos a YouTube, por ejemplo. También es importante añadir en el tema de visualizar imágenes que uno de los aprendizajes que se producen simplemente por el hecho de ver imágenes es el aprendizaje por imitación. El aprendizaje por imitación se da desde que somos pequeños. De hecho, yo creo que es el primer tipo de aprendizaje que tenemos. Un niño empieza a hablar o aprende a hablar por imitar a los adultos o por imitar a otros seres humanos. Aprende a andar igual, ve a los adultos andar y él quiere andar y se fija cómo lo hace. Entonces, es muy importante simplemente saber que por el hecho de visualizar imágenes se va a producir cierto grado de aprendizaje por imitación. Y en el otro gran pilar, el trabajar sobre el conocimiento declarativo, sobre el conocimiento que expresa
el propio jugador, lo hacemos mediante cuestionarios, ¿vale? Esos cuestionarios van directamente, les hacemos preguntas sobre el contexto, balón, adversarios, compañeros, espacios, y sobre las posibilidades de acción. Es decir, les presentamos un contexto, o ellos revisan un contexto, o ellas revisan un contexto, y hablan sobre qué posibilidades de acción tienen para resolver ese contexto. Es decir, vinculamos percepción con acción, que eran los dos elementos en común que tenían la toma de decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una entrevista personal, es decir, nos sentamos con ellos, les enseñamos una imagen y les hacemos preguntas, o mediante cuestionarios online. En este caso, en el momento en el que estamos, lo haríamos con cuestionarios online para que puedan trabajar desde su casa. Es decir, enseñaríamos imágenes en vídeo y les haríamos preguntas con cuestionarios. También podemos trabajar con ellos como estamos haciendo ahora, una reunión virtual, enseñarles vídeos y hacerles preguntas, ¿vale? Pero la idea es eso, que perciban, que vean imágenes, que aprendan por imitación y que trabajen sobre las posibilidades de acción que tienen, que intentar trabajar sobre el conocimiento que expresan, porque hay una relación entre el conocimiento que se expresa y el conocimiento que se ejecuta. ¿Sí? ¿Alguna duda, Raúl? ¿Gus? No, ¿Alguna podemos cosa? seguir. Sí. Bueno, pues por último, lo que nos queda de taller, vamos a enseñaros 3 propuestas con las que nosotros hemos usado esta metodología, ¿vale? Entonces, estas propuestas van de más fácil de hacer a más difícil de hacer, y lo que sí que hay que tener claro es que cuanto más fácil y más sencillo, con menos jugadoras voy a poder trabajar, o con menos jugadores voy a poder trabajar, y cuanto más complejo o más trabajo me lleve, trabajo, cuando os digo trabajo me refiero a seleccionar vídeos, cortarlos, hacer cuestionarios, etcétera, a más jugadores voy a llegar. Entonces vamos a empezar viendo una cosa muy sencillita que empecé a hacer yo en 2016 con algunas jugadoras del liceo francés, y que era muy sencillita y es muy fácil de hacer, pero claro, solo lo pude hacer con 2 jugadoras. Hasta algo ya más complejo y más elaborado que os explicará Gus, que es lo que está haciendo él actualmente, en el que está trabajando, pues yo que sé, con 60, 70, 80 jugadores a la vez. Entonces, la primera propuesta se llama video feedback, ¿vale? Es una dinámica que hice con 2 jugadoras del liceo francés. Las imágenes se las mostrábamos de forma presencial. Yo me llevaba mi tablet con imágenes suyas porque trabajábamos sobre toma de decisiones suyas. ¿Para qué? Porque uno de los objetivos era consolidar las buenas decisiones y mejorar las decisiones que no eran tan buenas. Entonces, yo iba con mi tablet, les enseñaba la decisión y les hacía una entrevista, les hacía una serie de preguntas. Esas preguntas iban orientadas sobre todo a que ellas analizaran su propia decisión y que analizaran también la decisión que habían tomado con el contexto que se habían encontrado, y sobre todo que trabajaran sobre decisiones alternativas. ¿Vale? El cuestionario, no sé si lo veis, las preguntas que les hacía, ¿se ve bien, Raúl? Se ve. Vale, las preguntas que les hacía, o un poco el protocolo que hacíamos era este. Primero veían 2 veces la imagen, veían 2 veces su decisión, y luego lo primero que tenían que hacer era reflexionar sobre su propia decisión. Es decir, valorar del 1 al 10 esa decisión. Oye, pues yo creo que he tomado una decisión de 6, o he tomado una decisión de 10, o lo que fuera. Y justificar verbalmente esa valoración. ¿Por qué justificar verbalmente? Acordaros que de lo que se trata esta metodología es de relacionar siempre la percepción con la acción. Y como en ese momento no pueden actuar porque estamos reunidos, estamos en un despacho, en vez de trabajar sobre el conocimiento procedimental, trabajamos sobre el conocimiento declarativo, sobre lo que ya son capaces de expresar. ¿Vale? Y una vez que hacían esa reflexión, lo que hacíamos era un análisis conjunto sobre el contexto. ¿Qué situación de juego era? ¿Cómo estaban los compañeros? ¿Cuáles eran las condiciones de los adversarios? ¿Cómo eran sus propias condiciones? O sea, es decir, si ellas estaban bien orientadas, si sus caderas estaban atacando a marca, si habían sacado las manos para recibir rápido, lo que fuera. Y luego hablábamos sobre posibilidades de acción alternativas, qué otras opciones de ataque tenían y qué efectos podrían tener esas opciones en la defensa. Y por último, hablábamos sobre la decisión que habían tomado, en qué se habían fijado, qué consecuencias habían tenido, etc.
Y la última pregunta que les hacía, que a mí me parecía muy, muy interesante, es, después de hacer todo esta entrevista, ¿cómo valorarían la decisión? Entonces, esto es muy importante porque había veces que ellas tomaban buenas decisiones y las valoraban muy mal. Pero luego, al hacer todo el check, se daban cuenta que realmente había sido una buena decisión. Entonces, esto es muy importante porque lo que estamos haciendo es que revisen su imagen y que afiancen su conocimiento, de forma que cuando se vuelvan a enfrentar a ese contexto, como han tomado una buena decisión y como han trabajado sobre esa decisión, hay muchas posibilidades de que se repita. Vale, a ver. Vale. Esto es muy sencillo realmente, porque es coger una toma de decisiones y pasarle una entrevista. Esto se puede hacer como estamos haciendo ahora. O yo os enseño un vídeo y os hago preguntas. Es muy fácil. ¿Cuál es el problema? Que por toma de decisiones, por analizar cada toma de decisiones, tardábamos unos 20 minutos. Y por eso solo lo hice con 2 jugadoras, porque nos llevaba mucho tiempo a todos. Entonces, al final, los objetivos de este video feedback era consolidar las buenas decisiones, mejorar la percepción del contexto para tomar decisiones y, sobre todo, iba muy enfocado a trabajar con los líderes del juego. Por esa razón, yo en ese momento cogí a la que jugaba de medio melee y a la que jugaba de centro o apertura, con la idea de si mejoramos la toma de decisiones de las líderes del juego, podremos mejorar el rendimiento del equipo. Y esa fue la primera vez que trabajé con esta metodología. La segunda vez que usé esta metodología fue en 2018, con una cosa que hicimos con las chicas del Sans Scrum, eran de división de honor y de regional porque podían participar todas, que lo llamamos Proyecto Mackenzie. ¿Por qué? Porque en ese momento pues, era uno de los jugadores que más gustaba a esas jugadoras y le pusimos ese nombre. Entonces, aquí la idea era trabajar con más jugadoras, seguir un protocolo parecido de visualizar imágenes y chequear el conocimiento, pero con más jugadoras. Entonces, las imágenes se las mostrábamos a distancia. Es decir, se las poníamos vídeos en YouTube. Y sobre todo utilizábamos imágenes de otros jugadores. ¿Por qué? Porque esto fue un proyecto que iba totalmente enfocado a las 3/4. Y entonces lo que nosotros queríamos era que aprendieran a resolver situaciones específicas de juego. Y como muchas veces esas situaciones específicas no las encontrábamos en grabaciones nuestras, pues nos íbamos a situaciones específicas que queríamos trabajar y que habíamos localizado en otros vídeos. Por eso utilizábamos imágenes de otros jugadores. La idea era que ellas aprendieran a reconocer determinadas situaciones y asociarlas a las decisiones que nosotros queríamos que tomaran, enfocadas, por supuesto, a ensayar y sobre todo muy relacionadas con nuestro modelo de juego. Y el conocimiento lo chequeábamos también utilizando a distancia, utilizando formularios de Google, ¿vale? Y las preguntas iban muy relacionadas sobre el contexto y la decisión tomada, porque lo que queríamos era que aprendieran a resolver esas situaciones. Y por último, después de hablar con ellas o de que ellas hicieran el cuestionario, les entregábamos una propuesta de solución, ¿vale? Entonces, os voy a mostrar más o menos cómo lo hacíamos. Vale. ¿Se ve esto bien, Raúl? Sí. Vale, esto es un ejemplo de cuestionarios que le mandábamos. Lo hacíamos con las 3/4. Entonces, yo este enlace, que esto es un cuestionario de Google, se lo mandaba a todas las 3/4. ¿Vale? Entonces, tenía 2 partes. La primera parte analizaban la situación específica que nosotros queríamos que trabajaran, ¿vale? Les poníamos un vídeo. No sé si se verá bien, pero bueno, les poníamos un vídeo, ¿vale? Sobre una determinada situación. En este caso es una situación para jugar en desplegado contra una defensa concentrada. Nosotros queríamos que resolvieran mejor esas situaciones específicas las 3/4. Y a partir de ahí, lo primero que trabajábamos era sobre el contexto, para que ellas empezaran a identificar ese contexto. ¿Cómo es la calidad del balón? Si era un balón lento, rápido, etcétera. ¿Cómo estaba colocada la defensa? ¿Cómo es el espacio disponible para jugar? ¿Qué compañeros tiene el portador del balón y cómo están colocados? ¿Vale? Primero trabajamos sobre el contexto, para que ellas empezaran a vincular lo que estaban viendo en el vídeo y fuese un contexto que se almacenara en su cabeza. Y luego hablábamos sobre las posibles decisiones. ¿Qué posibles decisiones se podrían tomar en esta situación? Les preguntábamos por las opciones de juego que tenía el portador y de entre todas las decisiones posibles, ¿cuál cree que iba a elegir el portador y cuál elegirían ellas? Entonces, primero trabajamos sobre el contexto y iniciábamos las posibilidades de acción. Y por último,
analizábamos la decisión tomada. Igual les poníamos el mismo vídeo, pero en vez de parado, con la resolución de la toma de decisiones. Y les preguntábamos directamente por la toma de decisiones, por las posibilidades de acción. ¿Qué decisión ha tomado el portador del balón? ¿Qué valor le daría a la decisión? Que lo justificaran. Acordaros que siempre es muy importante trabajar sobre el conocimiento declarativo, porque como no podemos hacerlas ejecutar, pero sí podemos hacer que piensen y que trabajen sobre ese conocimiento que ellas pueden expresar. Igual crees que, bueno, les hacíamos una serie de preguntas, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene esto es que yo se lo puedo mandar a 20 jugadoras, a 25 jugadoras, y ellas pueden contestar tranquilamente desde casa. Ven el vídeo, trabajan sobre la visualización, aprenden por imitación y trabajan sobre el conocimiento declarativo, ¿vale? Esta dinámica la hicimos con unas 21 jugadoras más o menos, con lo cual pudimos cumplir los 3 objetivos. Mejorar su toma de decisiones, trabajar situaciones específicas del juego de 3 cuartos y trabajar con más jugadoras, ¿vale? Y esta fue la segunda experiencia que tuvimos con esta metodología. Y la última os la va a explicar Gus, que es justo además lo que está haciendo ahora actualmente él. Vale, una pregunta, Sí. Alfon. Cuando decías lo de fijarse en conocimiento declarativo, ¿vale? En la parte de la toma de datos en el formulario, ¿las preguntas las hacías abiertas expresamente para que pudiesen explicarse o las cerrabas a opciones? Las dos cosas. Hacía preguntas semiabiertas, porque nunca eran abiertas del todo, y también preguntas cerradas. ¿Por qué? Las semiabiertas las hacía cuando yo quería que ellas reflexionaran mucho sobre la acción o cuando la acción se presta a la toma de decisiones. Es decir, cuando quiero trabajar una decisión de mente fría. Entonces ahí sí que les abro la pregunta, porque una de las condiciones para trabajar decisiones de mente fría precisamente es generar un modelo mental en tu cabeza, ir a rescatarlo para ejecutarlo. Pero cuando eran decisiones de mente caliente, se las cerraba. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era asociar un contexto a una posibilidad de acción. Entonces utilizaba los dos tipos de preguntas en función de qué situación quería que trabajaran. Vale. Sí, nada. Y bueno, pues eso, el último proyecto os lo va a explicar Gus, porque lo está haciendo más actual, no puede ser. Vale, antes de arrancar, que he visto en el chat que había un par de preguntas que estaban muy relacionadas. Si te parece, Alfon, tiro, y Sí. si ves algún matiz, pues me corriges. Uno de los compañeros que está con nosotros preguntaba, yo creo que en referencia a mente fría y mente caliente, si se asocia directamente con estrategia y táctica, y otro preguntaba sobre, y también creo que sobre mente fría y mente caliente, sobre si era una diferencia de presiones. Al final yo creo que Perdón, Gus, ¿una diferencia? Una diferencia en la relación en el tiempo que tienes o en la presión que tienes. Sí. Al final yo creo que casi la primera pregunta se contesta con la segunda. Claro, parece claro que en situaciones estratégicas tenemos más tiempo. Esto es así. O, por ejemplo, en la conquista tenemos más tiempo. ¿Qué nos puede suceder en la conquista? Que tengamos problemas en esa conquista. Imaginad, si recordáis el primer vídeo que ha puesto Alfonso, salía, creo que eran Crusaders, una melee de Crusaders, ¿puede ser, Alfonso? Sí. ¿Sí? Esa melee se ha puesto como un ejemplo de mente fría, pero fijaos que esa conquista es bastante cómoda. Imaginaos que en esa misma melee hay una presión por parte del equipo que lo introduce, una presión fuerte por parte del equipo que lo introduce, y seguramente eso complique, por una cuestión de presión, eso complique la acción siguiente, con lo cual tendrían que irse mucho antes de lo que se han ido en el vídeo que ha propuesto Alfonso a una situación de mente caliente, ¿vale? Es decir, parece que se da más veces la mente fría en situaciones estratégicas, podemos coincidir, parece que se da más veces la situación de mente caliente en situaciones tácticas, pero tened en cuenta que tanto en la estrategia podemos recibir mucha más presión, incluso en situaciones tácticas podemos estar con poca presión y podemos irnos a determinados modelos mentales. Por ejemplo, o incluso estando con mucha presión, podemos manejar el tiempo.
una transición de un balón lento a un balón rápido. Imaginemos en segunda fase, hay un balón lento, puedo recurrir a determinados modelos mentales, ¿vale? Y podemos trabajar sobre mente fría para transformarlo en un balón rápido. No sé si me estoy explicando o no. Sí, aquí Alfonso. aquí simplemente añadir una cosa que no he comentado porque la teoría no fuese demasiado densa, es que ambos procesos de mente fría y de mente caliente en el cerebro están siempre funcionando. Y en la vida cotidiana, en el deporte, siempre hay un proceso, siempre están activos y funcionan de forma paralela. Siempre el cerebro, por un lado, está tomando decisiones automáticas, nosotros no lo percibimos porque funciona de forma automática. Igual que no pensamos en que tenemos que respirar, tampoco somos conscientes de que el cerebro está tomando decisiones de forma automática. Y por otro lado, un proceso reflexivo. Esos dos procesos se dan siempre de forma paralela. ¿Cuál es el que utiliza el jugador en el momento de tomar una decisión? Pues en el que tenga tiempo. Yo a lo mejor he empezado utilizando el proceso de mente fría porque tenía tiempo para tomar una decisión tranquilamente, pero de repente la me eleva mal y tengo que tomar una decisión automática y me tengo que ir a la mente caliente. Entonces, que sepáis que no activo un proceso o activo otro. Esos dos procesos siempre funcionan de forma paralela. Y lo que pasa es que en función del tiempo acudo a uno porque tengo tiempo para reflexionar o tomo una decisión automática. Sí, yo creo que más o menos queda claro. Y en cuanto al otro compañero, yo creo que hablaba de si no se debería, claro, si era conveniente o si era necesario entrenar ese tipo de situaciones, sobre todo las de mente caliente. Claro, al final esto en los cursos, yo creo que insistimos, o yo particularmente insisto bastante, hay que intentar entrenar todo. Y desde luego lo que sí que tenemos que tener una cierta coherencia con el jugador y es no pedirle cosas que no hayamos entrenado. Que yo creo que a veces los entrenadores, y el primero yo estoy en tono el mea culpa, a veces los entrenadores pecamos un poco de dar por hecho y quizá no les hemos dado siempre los recursos necesarios, ¿vale? Pero vamos, esto sirve para este caso, sirve para todo lo que queráis exigir al jugador o pedir al jugador, ¿vale? Bueno, os cuento un poco. Voy a tratar de mantener un cierto equilibrio entre que os llevéis algo de la actividad y no ser muy repetitivo con algunas cosas que ya hemos visto con Alfon, porque en la forma, la tarea que os voy a proponer tiene bastantes puntos en común. Hay algunas cosas que son diferentes, pero tiene bastantes puntos en común. Entonces, no le vemos mucho el sentido que ahora os planteemos otra vez un formulario o con determinada que ya hemos visto. Entonces, voy a tratar de mantener un poco ese equilibrio, que os llevéis y que no os carguen mucho, ¿vale? Nada, contaros también de dónde surge, aunque Alfonso yo creo que ha resumido muy bien, por lo menos un par de las causas, ¿no? de por qué arrancar este proyecto. Por supuesto, porque creemos, tanto él como yo, que la toma de decisiones es fundamental, entrenarla con el jugador, ¿no? Y además porque nos gusta. También por la situación en la que estamos, es decir, no tenemos campo. Y luego por una confluencia de voluntades. Yo trabajo mucho con una jugadora, con Beatriz Domínguez, la conoceréis, imagino, es jugadora de España de 7, de España de 15, también de mi club de Sanse, y ha estado con la selección de Madrid de 15 y de 7. Bea no puede entrenar, digamos, de manera fija como entrenadora, porque simplemente por tantas veces que está fuera o que está entrenando fuera, no es una persona que pueda estar en el día a día, pero tiene mucho interés por aprender a entrenar y por aprender a enseñar, y de hecho siempre que puede nos echa un cable, a mí particularmente. Y me planteó al inicio de la cuarentena que de qué manera podíamos trabajar juntos en algo que tuviese algo que ver, eran cosas muy generales, pero yo creo que fue un detonante muy claro para mí, en algo que tuviese que ver con la difusión del conocimiento del juego. La verdad que yo ya hace 2 años, cuando cogí la dirección deportiva, quería haber iniciado una academia propiamente en el club. Una academia, no me refiero a una academia como lo que entendemos como academia de sub-14, sub-16, sub-18 son academia. No, un trabajo específico con determinados jugadores. Y la verdad que por el volumen de entrenamientos y de trabajo que tengo habitualmente,
era materialmente imposible. Al menos si quería atender a las cosas de una manera más o menos efectiva. Bueno, pues a raíz de la idea grande de BEA y de esta situación, fuimos viendo de qué manera podíamos acometer alguna acción que fuese interesante para los jugadores. Y bueno, pues llegamos a esto, ¿no? Una especie de aula a distancia. Como os ha contado Alfonso, trabajamos con más jugadores de los que hasta ahora hayamos trabajado, en el caso de Alfonso con el videofeedback o cuando hemos estado trabajando en el proyecto Mackenzie, porque la idea es trabajar inicial, es trabajar con jugadores de sub-14, sub-16 y sub-18. Cuando nosotros planteamos esto a los entrenadores, tanto Sergio, bueno, el staff en general del senior masculino como el staff del senior femenino, lo consideran interesante y se unen. Y, bueno, eso nos da acceso a llegar a muchos más jugadores, ¿vale? Entonces, eso, como decía Alfonso, requiere mucho más trabajo, no solo de manera técnica, sino de incluso intentar adaptar contenidos a una categoría o a otra, pero bueno, también es verdad que estamos en una situación que tampoco tenemos entrenamiento de campo. Entonces, aunque nos ocupe mucho más tiempo, yo creo que de una manera bastante aceptable estamos consiguiendo llegar. Os voy a ir contando un poco los objetivos grandes de la actividad. El primero de todos, que también lo ha dicho Alfonso y que recuerdo que lo insistió muchísimo Raúl la semana pasada en su ponencia, es recordando que trabajamos con personas y que esas personas están en una situación muy excepcional como lo estamos todos. El primero de todos era acompañar al jugador o al alumno en esta situación, que es muy extraña y muy, bueno, iba a decir poco habitual, es totalmente excepcional. Y que sintieran que desde la dirección deportiva y desde el club, pues estamos lo más cerca que ellos quieran y que nos permitan, ¿no? Y luego mejorar la toma de decisiones del alumno, del jugador, mejorar también el grado de conocimiento del juego que puede tener el jugador. Hay algunas características, voy a intentar ser muy esquemático con esto, ¿vale? Porque hay más, pero es que si no nos vamos a ir de tiempo. Hay algunas características que tiene la actividad y que además nos hemos ido dando cuenta desde la primera sesión que hicimos, ¿vale? La actividad es dinámica, tenemos que ser capaz de adaptarnos, tanto Bea como yo, a determinados cambios, tanto en la forma como en los contenidos, porque al final, a pesar de tener unas referencias previas, no dejamos de ver cada semana un montón de acciones de mejora que pueden afinar mucho más la actividad, ¿vale? En segundo lugar, para nosotros era importante que fuese abierta, que fuese permeable a propuestas de mejora por parte de los propios jugadores. En este sentido, ya os contaré luego, pero vamos, es muy sencillo. Ellos tienen siempre el espacio, aparte de que tienen la confianza, evidentemente, tienen siempre el espacio para dirigirse a nosotros y plantearnos, pues eso, determinadas acciones que creen que pueden mejorar la actividad. A nosotros nos enriquece, nos facilita mucho el iniciar las siguientes sesiones. Evidentemente hay propuestas que son, luego os contaré alguna, que son imposibles porque tenemos el material que tenemos, pero nos ayuda mucho y además, como decía, yo creo que el jugador pues, se puede sentir bastante más parte de la actividad. Y luego, pues nada, un poco recordando, os cuento cómo estructuramos el ciclo de la tarea, ¿vale? Para sub-14, sub-16 y sub-18, esto nos dimos cuenta a partir de la primera sesión, les entregamos siempre un manual previo, ¿vale? Un manual orientativo. Nosotros trabajamos sobre 3 áreas, hemos trabajado en el primer módulo, ahora os desarrollaré un poquito más, sobre 3 áreas muy grandes, que son el juego en segunda fase delante de la defensa, el juego detrás de la defensa y la defensa colectiva en segunda fase. Entonces, a raíz de la primera sesión, lo que percibimos es que algunos jugadores de determinadas categorías estaban un poco perdidos en cuanto a conceptos grandes del juego. Y lo que hicimos fue preparar este manual que les damos previamente, que les orienta un poco en el contenido y también en la forma, en lo que queremos en esa actividad en concreto que ellos se enfoquen, ¿vale?
Luego la visualización de imágenes, que ya hemos visto con Alfonso. En nuestro caso también son imágenes de otros jugadores y esto tiene un sentido fundamental. Hay varios, pero tiene un sentido fundamental y es la calidad de la imagen. Al final, nosotros en nuestro club, por ejemplo, la mejor grabación que tenemos es la de las chicas de División 1. ¿Sí? Y incluso esa grabación, que es de una calidad aceptable, es mucho más difícil encontrar determinados cortes porque no tienes ni la misma cantidad de tomas ni afina lo mismo. Os cuento que de hecho con las imágenes que utilizamos, que son de rugby de primer nivel, Super Rugby, Top 14, Rugby Internacional, ha habido determinadas tareas en las que determinados jugadores o determinadas jugadoras nos planteaban, no, es que no te puedo contestar bien a esto porque no veo la tercera cortina, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, en la medida en la que vamos bajando un poco la calidad de la imagen, pues vamos a tener más problemas a la hora de identificar determinados elementos. El chequeo del conocimiento, mediante las preguntas que hemos visto, y en las preguntas igual, nos está pasando un poco lo mismo. Antes preguntaba Raúl si las preguntas le preguntaba a Alfonso si las preguntas las hacía cerradas o abiertas. Nosotros también hacemos una combinación de preguntas cerradas, cerradas abiertas, escalas con un espacio para argumentar, pero al final lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que ser muy finos en la pregunta, sobre todo si es una pregunta abierta. ¿Sí? Porque en las preguntas cerradas es mucho más fácil, pero en la pregunta abierta hay que ser muy fino porque a veces los entrenadores o como en el caso de Bea, jugadores que tienen un grado de conocimiento del juego muy alto, tendemos a hablar en nuestro idioma y no a hablar en el idioma del jugador. Y eso en la primera tarea os cuento que nos generó más de un problemilla de entendimiento. Entonces, en esto hay que ir sí. Una cosa, entonces, básicamente lo que estáis haciendo es, a partir de una guía que les mandáis a los jugadores para trabajar sobre un determinado concepto de juego más general que una situación específica, les ponéis imágenes y les preguntáis sobre las imágenes, ¿no? Y les preguntamos sobre las imágenes, eso es. Vale, perfecto. Eso es. Vale. Y luego tenemos un espacio, que es el que os contaba antes, el que está relacionado con esa característica de la tarea o de la actividad que queremos que sea permeable, que sea abierta. Siempre les dejamos un espacio al final de cada formulario en el que ellos, el que quiera evidentemente, plantea dudas, inquietudes de la tarea o incluso, como os digo, determinadas propuestas de mejora. Esto para nosotros es muy interesante porque nos ayuda luego, aunque lo veremos más adelante, nos ayuda a evaluar, ¿vale? Además de ese chequeo por medio de las respuestas, ese espacio nos ayuda a evaluar tanto la tarea como a evaluarlos a ellos mejor, ¿vale? Lo veremos un poquito después, si os parece bien. ¿Dudas hasta el momento, Alfonso, Raúl? No, puedes seguir. Vale, pues si queréis continuamos, ¿vale? Esta es un poco la estructura de la actividad, ¿vale? Hay un primer módulo que es un módulo de evaluación. La actividad son 12 semanas, pretenden ser 12 semanas. El primer módulo es el módulo de evaluación, que os comentaba antes. Son 3 actividades, una semanal, y pretendemos, aunque originalmente tanto Bea como yo pensamos en hacer 2 tareas semanales, nos dimos cuenta de que con este volumen de jugadores nos resultaba, al menos a nosotros nos resultaba imposible, porque luego corregir 60, 70 exámenes, por llamarlo de algún modo, lleva su tiempo, al menos si quieres hacer una corrección decente. Y nada, lo dejamos en una semana. Y tratamos de que esa actividad no pase de los 40 minutos, ¿vale? Para que no sea mucha carga para el jugador. Como os decía, este primer módulo son 3 semanas, cada una con una de las grandes áreas que os he dicho antes: juego delante de la defensa en segunda fase, juego detrás de la defensa y la defensa colectiva en segunda fase, ¿vale? A partir de ahí, nosotros obtenemos una información, yo creo que bastante potente, que nos va a ayudar a ir al siguiente paso en la actividad, que es, en lugar de adecuar
o de estructurar los grupos en función de categorías por edad es adecuar los grupos en función del conocimiento del juego que han mostrado en ese módulo de evaluación. Creo que lo hemos vivido todos y lo seguimos viviendo todos, jugadores, y pongo ejemplos un poco al azar, jugadores sub-14 que están en un grado de conocimiento del juego más allá que, claro, su desarrollo físico sea otro, pero en un grado de conocimiento del juego muy alto y a lo mejor pueden estar rozando incluso dentro de un nivel de jugadores senior y jugadores senior que son jugadores que acaban de empezar este año aunque tengan 25 años. O sea, esto no sucede. Al final es un poco injusto tanto para unos como para otros, ¿no? Y sobre todo es poco efectivo, porque al jugador que lo tienes en un grado, digamos, en un nivel de exigencia más bajito, lo estás frenando y al otro pobre lo estás llevando a una serie de escenarios que lo llevan a la frustración. De hecho, nos ha pasado y hemos tenido que hablar de manera particular con algún jugador senior y decirle, tío, tranquilo, acabas de empezar, es normal que haya cosas que se te escapen y tal. Y luego está el módulo de desarrollo, que son las siguientes 9 semanas, ¿vale? Que hasta que terminemos con la actividad propuesta, ¿vale? En ese módulo, pues lo que vamos a intentar hacer es, primero hemos hecho una medición sobre el grado inicial de conocimiento y lo que vamos a medir es justo eso, es cómo van a desarrollar los jugadores ese conocimiento declarativo, ¿vale? Qué calidad hay en el desarrollo, si somos capaces de ir mejorando, ¿vale? Y de ir ajustando la detección, aunque luego hablaremos un poquito de ello, la detección de los elementos claves de las situaciones tácticas, si eso tiene una cierta coherencia con lo que ellos proponen, con lo que ellos son capaces de expresar, ¿vale? ¿Dudas, Alfon, Raúl, chicos? Duda ninguna, pero Gus, acelera un poco que se nos va el tiempo. Exacto. Vale. ¿Qué queda? Pues quedan menos 2 minutos, es decir, nos hemos pasado 2 minutos ya. Pues dale. ¿Le doy al siguiente? Sí, claro. Vale. Y por último, en cuanto a la propuesta, ¿vale? Ver qué evaluamos en el alumno. En el alumno lo que evaluamos fundamentalmente son 3 cosas. Alguna más, pero fundamentalmente 3 cosas. Si perciben los elementos que determinan la acción que hemos propuesto, ¿vale? Esos elementos de los que antes hemos hablado, Alfonso, la relación entre adversarios y compañeros, el espacio, la calidad del balón. Si hay un alineamiento entre esa percepción de los elementos y las soluciones que proponen, las proyecciones que hacen, porque a veces las preguntas están un poco manipuladas para que ellos hagan proyecciones, o las alternativas de solución que proponen. Y una tercera cosa que es el autoconcepto. Al final hay una pregunta que se repite bastante, que es, con las herramientas que tienes tú ahora mismo, ¿qué podrías hacer en esta situación? ¿Vale? Y eso nos da una idea de cómo se percibe a sí mismo el jugador, ¿vale? En cuanto a la tarea, lo que evaluamos fundamentalmente es el impacto que está teniendo sobre los jugadores, cuántas respuestas, qué calidad de respuestas, ¿vale? Y las variaciones, ¿vale? Y, perdón, porque aquí no veo nada, Alfonso. Gus, ¿Sí? ¿puedes repetir la tercera? El autoconcepto de los jugadores. Sí. De los jugadores. Sí. Vale. Sí, el autoconcepto. Al final lo que hacemos es, no siempre, pero sí de manera habitual, ante las situaciones que nosotros les preparamos y les ponemos, lo que hacemos es una de las preguntas que suele ser bastante común es, con sus herramientas en esa situación, ¿cómo creen que podrían decidir? Con sus herramientas técnicas, tácticas, ¿cómo podrían decidir? Y eso nos da una idea de cómo se percibe a sí mismo el jugador. Ni más ni menos. No sé si queda más o menos claro o no. Sí. Yo creo que sí. ¿Sí? Vale. Y poco más. Sí contaros, en cuanto a esta tarea, qué información esperábamos y qué información nos hemos encontrado, ¿vale? Había una información que esperábamos tener y que de hecho tenemos, que es el grado de conocimiento del juego de cada alumno, de cada jugador. Había otra información que a mí particularmente me resultaba también interesante, que era
una autoevaluación como entrenador. Y esto lo hemos visto. Es decir, yo os voy a poner un ejemplo de algo que nos ha sucedido con los sub-14, que es uno de los equipos que entreno. Y aun estando muy contento con la relación de contenidos que hemos trabajado y el grado de conocimiento declarativo que ellos tienen en cuanto a esos contenidos, hay contenidos que no han quedado claros. Por ejemplo, mis chicos, o en general mis chicos, no distinguen o distinguen mal un balón lento de rápido. Es decir, para ellos todo lo que no sea, por decirlo de algún modo, en cuanto ven un rack, en su cabeza es juego lento. Y así lo han declarado, con lo cual entiendo que ahí ha habido un problema en la comunicación, ¿vale? Por parte de los entrenadores. Y eso nos sirve... Sí, Alfonso. Gus, una pregunta. ¿Y tú tienes has comprobado que o recuerdas cuando ellos han jugado, cuando ellos están entrenando, les pasa también en el juego? Que cuando hay un rack juegan lento. Bueno, pues esto sería un ejemplo de cómo se relaciona el conocimiento declarativo del conocimiento procedimental. Lo que ellos hacen en el juego es lo que ellos declaran. Sí, además de una manera muy, si quieres, muy específica y muy clara. Es decir, determinados jugadores contestan como, hablo de sub-14, contestan como actúan. Vale. ¿Vale? Y el tercero, aunque la tercera información que recibimos, que creemos que es de mucho interés, aunque esto quizá es más para directores deportivos que para entrenadores, es una cierta evaluación del desempeño de los entrenadores en función de la categoría. Hay una serie de patrones, ¿no? Como lo que os contaba antes en el sub-14. Si Alfonso fuese mi director deportivo, ya podría tener claro que en sub-14, pues, seguramente tuviese claro alguna cosa más positiva, pero desde luego tendría claro que en sub-14 el concepto de balón lento y balón rápido no termina de estar claro, o no termina de estar alineado con la propuesta que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, eso ya sería algo que le ayudaría a Alfonso como director deportivo a decirme, oye, Gus, tienes que incidir en esto, vamos a ver cómo modificamos esto, porque los chicos no terminan de tenerlo claro. Raúl, Alfón. No, ¿no? yo más o menos sí. Sí. Vale, pues venga, tiramos un poco para adelante, hacemos un poco de repaso, ya son 2 minutos y cerramos, ¿vale? Por repasar un poco las alternativas que hemos visto, que hemos planteado, la primera actividad, el videofeedback que presentó Alfonso, es un trabajo presencial que podéis seguir haciendo a distancia, recordad. Es una entrevista personal con un protocolo de cuestionamiento y es autoanálisis, ¿vale? Es trabajo sobre imágenes del propio jugador. Como decía Alfonso, es algo que os va a requerir, os va a limitar mucho el número de personas con las que podéis trabajar, pero es una propuesta y la podéis hacer ahora mismo. El segundo proyecto Mackenzie, que igual es visualización a distancia, es visualización de otros jugadores. Los cuestionarios son muy sencillitos. El que no haya trabajado con ellos, os garantizo que es súper sencillo de llevar a cabo, porque yo soy particularmente torpe y lo cogí enseguida. Y al final es trabajar sobre toma de decisiones en situaciones específicas, en este caso de 3/4. Lo podéis adaptar a delanteros o a lo que queráis. Un poquito más de gente, un poquito más, gente a la que llevamos, un poquito más de trabajo que nos exige. Y la última, que es la que os acabo de presentar, que como está muy reciente, incidir sobre ella me parece demasiado. O sea que si te parece, Alfon, pasa de transparencia. Y ya por... Sí, no, que simplemente que por último recordaros a todos que al final la metodología del entrenamiento de toma de decisiones, ya sea en el campo como a distancia, se va a basar siempre en la percepción y en la acción. Y a distancia, ¿cómo lo hacemos? Pues la percepción visualizando imágenes y aprovechando el aprendizaje por imitación, y la acción a distancia, como no podemos ejecutar, lo que hacemos es trabajar sobre el conocimiento que ellos pueden expresar. Y poco más, ¿no, Gus? Yo creo que está bien. Si vale, hay preguntas, si hay dudas, os disparo yo un par de preguntas, ¿vale? Que han salido durante la charla, que las he guardado para el final, para no interrumpir. Lo primero, una pregunta que han hecho a la hora de trabajar con niños, con muchas inseguridades en la toma de decisiones, ¿cómo fomentamos esa toma de decisiones en los menos predispuestos
¿Y qué pasa si la primera vez se equivoca? ¿Cómo podemos gestionar eso? Pero bueno, entiendo que es, bueno, no sé si se refiere a entrenamiento en el campo o a entrenamiento con esta propuesta de distancia, pero bueno, básicamente lo primero que quede, o yo lo primero, bueno, empiezo contestando yo, luego tú añade lo que quieras, ¿vale? Sí, no añado nada. Lo único que sí que te matizo es que la pregunta la he visto y esa pregunta es referida al campo. Vale. Contéstala, Bueno, pero es la referida al contestamos campo. de todas formas porque al Referido al final, campo, es referido al Sí, campo, sí. sí, 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 vale, sí, bueno, sí, al por final favor, como claro. es Sí, toma de sí. decisiones igual, no hay problema. Lo primero, habría que definir o sea, qué edad se refiere a niño, porque un niño para mí puede ir desde los 6 a los 12, 13 años. Pero bueno, básicamente lo primero que habría que ver es por qué no toma decisiones. O sea, es decir, por qué tiene miedo a tomar decisiones. Puede tener miedo porque le falten posibilidades de acción o puede tener miedo a tomar decisiones porque no consiga percibir el contexto o puede tener miedo a tomar decisiones simplemente porque están en una edad en la que están madurando y al final están en plena formación del carácter y es una edad en la que son muy inseguros de por sí. Entonces, al final, esto es lo de siempre. Va a ser muy importante el feedback que les demos como entrenadores. Al final, vamos a tener que, con niños de esa edad, siempre hay que reforzar. O sea, siempre hay que reforzar. Y aunque lo hagan mal, por lo menos buscar algo que reforzar. Pues el esfuerzo, el compromiso, el que lo hayan hecho un poco mejor que la vez anterior y darle las correcciones que sean necesarias. ¿Para qué? Para fomentar primero esa seguridad de que aunque se equivoque no pasa nada y lo segundo, incidir sobre qué cosas tiene que observar y qué posibilidades de acción tiene. Y por supuesto, también tenemos una cosa de la que no hemos hablado, para poder tomar según qué decisiones, tengo que saber ejecutarlas. Entonces, si le estés pidiendo a un niño, me lo estoy inventando, si le estés pidiendo a un niño que haga un contrapié cuando técnicamente no sabe hacer un contrapié, también hay que darles esas herramientas. Pero básicamente, para que la gente no tenga miedo a tomar decisiones, lo que tenemos que generar es un entorno de confianza y un entorno confortable, que yo creo que es una cosa que como entrenadores solemos o tendríamos que tender siempre hacia ello. Vale, y a ver, otra por aquí. ¿Hasta qué punto influyen las habilidades técnico-tácticas autopercibidas en el proceso de toma de decisiones y videofeedback? Pues no sé, yo no sabría decirte hasta qué punto. Lo que tengo muy claro es que hay una influencia y que además creo que puede variar en función de cada persona. Yo, a mí nunca se me ocurrió usar el patear con la izquierda, jamás en la vida. Era una habilidad que sabía que no tenía, ni siquiera creo que fuese consciente de que podía pasar por ahí. No, y entiendo que, como te digo, que eso puede hasta variar en función del jugador, pero que hay una influencia es evidente. Que si yo me siento cómodo pasando hacia los dos lados en carrera y a distancias largas, va a ser mucho más fácil que cuando juegue detrás de la defensa a mí no me bloqueen la pelota. Mucho, mucho más fácil. Porque voy a tener esa confianza. Influye seguro, yo no sabría decirte el grado, Alfonso. Al final es lo que hablábamos antes. Cuanto más herramientas técnicas y más conceptos tácticos maneje, más posibilidades de acción voy a tener. Entonces, cuantas más posibilidades de acción pueda, mejor voy a resolver situaciones, eso está claro. Otra pregunta. ¿Cuál es el proyecto que ha tenido más aplicación en el campo? Para mí, o sea, bueno, el de Gus todavía no lo hemos podido comprobar porque está en pleno proceso y todavía no han podido volver al campo, pero de los otros dos, para mí el primero, el del video feedback. Yo, bueno, también estoy hablando o sea, hace 4 años y fueron 2 jugadoras solo, con lo cual, claro, no hay como mucho, o sea, es como una muestra muy reducida, pero a mí sí me da la sensación que esas jugadoras, trabajando directamente con ellas, enseñándoles sus imágenes y sobre todo estando muy encima y con el protocolo que les hicimos de que valoraran su decisión, que vieran alternativas, etcétera, yo creo que mejoraron más que las jugadoras que participaron en el siguiente proyecto con las 3/4 de Sanse. También lo que hay que plantearse es, o sea, los dos proyectos no son exclusivos, no es o hago uno o hago otro. Al final, tú puedes trabajar determinadas cosas con los líderes de juego y sobre qué decisiones están tomando a la hora de conducir el equipo, y eso lo puedes hacer mediante el video feedback.
y luego puedes trabajar en un espectro más grande con los jugadores de tu equipo o con un grupo más grande sobre situaciones específicas. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, pero creo que tiene más éxito o que las jugadoras aprenden más en este caso con el videofeedback. Yo añadiría a eso, Alfon, es verdad que cuanto más personal sea el trabajo, más compromiso tienes de un jugador, ¿vale? Y lo que dice Alfon, si tú trabajas con la jugadora cara a cara y vas viendo los vídeos y el jugador se va a comprometer más solo porque sea a nivel personal. Cuanto más les tratemos a nivel personal, mejor. ¿Qué pasa? Que puedes llegar a menos jugadores. Y ese es el problema, porque no tenemos tiempo para eso. Tiene sus pros y sus contras, pero a nivel de aprendizaje yo creo que se aprende más con el videofeedback. Vale, otra pregunta para Gus. En categorías como sub-14, sub-16, sub-18, ¿qué tasa de participación tenéis ahora mismo? Vale. Muy interesante, porque además varía. En sub-18 es muy bajita, muy bajita. Seguramente, o quiero pensar que tiene que ver con otro tipo de exigencias o otro tipo de obligaciones que tienen, y en sub-14 y sub-16 ha ido variando de en torno al 40% de participación en la primera propuesta, la primera semana, subió como al 60, en torno al 60 en la segunda semana y volvió a bajar un poquito, en torno al 50-55% en la tercera semana. Hay una cosa en este sentido que es importante, o para nosotros es importante dejarles, y se lo dejamos claro, creemos que los entrenadores también lo dejaron claro, porque son el canal que usamos para hablar con muchos de ellos, y es que la actividad es absolutamente voluntaria. No tiene ninguna obligatoriedad, ni siquiera les recomendamos. Es una actividad que ellos tienen a su disposición y que utilizarán en función de si les apetece y les interesa. Pero bueno, por ser más concreto, ya te digo, al final, si tiramos las 3 semanas, en torno al 50%. Vale, y yo creo que ya la última pregunta, porque si no nos vamos a ir a mucho de tiempo. Cuando la solución que proponen los jugadores en los cuestionarios no son las que queremos conseguir como entrenadores, ¿les damos la solución que queremos o les vamos llevando poco a poco, condicionando con pistas? Bueno, Alfonso seguro que tiene mucho que decir con esto. A mí, lo que me interesa, y el otro día lo hablábamos precisamente con Raúl, ¿recuerdas? Sí. Ojo que la solución, para mí particularmente, no hay una buena solución, o no siempre hay solo una buena solución, o solo una buena toma de decisiones. Al final, si el jugador es capaz de reconocer el contexto, y para reconocer el contexto recordamos que tiene que reconocer esa calidad del balón, la relación tanto numérica como espacial entre compañeros y adversarios, el espacio disponible. Si el jugador es capaz de reconocer ese tipo de contextos, es muy probable que la solución, la toma de decisiones que realice, más allá de que su ejecución sea mejor o peor, pero la toma de decisiones que realice, no sé si será la perfecta, pero seguramente sea correcta. Y dentro de correcta hay varias tomas de decisiones, o puede haber varias tomas de decisiones. Yo particularmente lo que hago es preguntar. Cuando un jugador toma una decisión que me resulta muy rara, lo que hago es preguntarle. ¿Por qué? Preguntarle si ha percibido, qué elementos ha percibido y que trate de poner esas cosas en común. Porque me parece más interesante que darle yo directamente una solución, que no sé si va a ser excesivamente efectivo. ¿Alfon? Sí, básicamente lo primero que tendríamos que pensar es, bueno, ahí de hecho la pregunta creo que se refiere a si la decisión es la que nosotros queremos. Tenemos un poco también que matizar, tenemos que matizar qué significa eso. O sea, al final lo que va a querer el entrenador con respecto a las decisiones es que tengan éxito, que sean eficaces y que nos ayuden a conseguir ensayos si estamos atacando, a recuperar la pelota si estamos defendiendo. Es importante aquí también aclarar que esto también se puede trabajar desde el punto de vista de la defensa, que en la defensa también hay que tomar decisiones. Nos explicaba además el jueves en su taller Roger Ripoll, nos incidía mucho en eso, que lo que había que provocar sobre la defensa era que tomaran decisiones para ver si se equivocan. Entonces también hay que trabajar la toma de decisiones de los defensores, ¿vale? Pero sobre todo, contestando a la pregunta, hay que matizar qué es una buena decisión o qué es la decisión que quiere el entrenador. Entonces ahí lo que ha dicho Gus, hay muchas buenas decisiones,
de entre todas ellas, ¿cuál va a ser la mejor? Pues seguramente la que más visos de éxito tenga y sobre todo la que más se adapte a nuestro al modelo de juego que estamos intentando transmitir a los jugadores. Y sobre todo también la que más se adapte al jugador que está tomando esa decisión. Pues no es lo mismo resolver un 3 contra 2 si los 3 atacantes son 3 delanteros que si son 3 cuartos, si tienen mucho espacio o poco espacio, si los defensores están abiertos. O sea, que hay que matizar muchas cosas para poder contestar bien la pregunta. Al final, la decisión, o sea, de entre todas las decisiones posibles, la mejor es la que más ayuda a mi equipo a conseguir el objetivo. Siempre. O sea, siempre. Si tengo dos posibles decisiones, o sea, por ejemplo, en un 2 contra 1, a lo mejor soy el tío que mejor evade de la tierra o soy el tío que mejor pasa. En función de eso, en cualquier caso, la mejor decisión que va a tomar ese jugador es la que más ayude a su equipo a conseguir el objetivo. Esa siempre va a ser la mejor decisión entre todas las decisiones posibles buenas que se puedan dar. Vale, pues yo creo que ya más o menos está todo y además que nos estamos yendo ya muchísimo de tiempo. Entonces, vale, perfecto. Yo creo que si cierras tú, Alfon. Bueno, lo primero, muchas gracias a Gus por la propuesta que nos ha traído, que a mí me parece súper completa. O sea, realmente es un aula a distancia como él lo han determinado y sobre todo, aparte de llegar a muchos jugadores, se trabaja sobre conceptos de juego. Me parece una cosa súper interesante y que viene a darle una vuelta de tuerca a lo que veníamos haciendo. Muchas gracias a Raúl por habernos abierto la reunión y haber hecho de moderador. Y sobre todo, muchas gracias a todos los que habéis asistido, a los que habéis preguntado y al interés que habéis mostrado. Como la semana pasada, colgaremos el vídeo en YouTube, en el canal de la Fede, por si lo queréis revisar o si se lo queréis mandar a quien queráis. Esto, como hemos dicho al principio, cuanto más gente aprenda o vea cosas, mejor. Y como decía un profesor que yo tuve, el conocimiento que no se comparte se pierde. Así que todo lo que queráis compartir conocimiento, incluso con nosotros, estaremos agradecidos. Así que desde la Federación, muchísimas gracias por esta mañana de sábado y nada, cuidaros mucho y un abrazo muy fuerte a todos. Está, yo creo que está, porque si no, o sea, quiero decir, que me sumo a lo que has dicho, porque es que es súper tarde para la gente, yo creo. Sí, sí. Gracias por todo, chicos. Gracias. Adiós.